Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 12 de julio de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Del paraíso prometido en 2018 al infierno en llamas en 2023. En el ambiente flota una sensación de miedo, impotencia, inestabilidad fatal. En 12 estados de la República, según el semáforo de la Sedena, la violencia está desbordada, por no decir fuera de control. Lo vemos cotidianamente en los diarios, la televisión, las redes sociales. Lo escuchamos en la radio. Masacres, secuestros, enfrentamientos, desapariciones, homicidios, ejecuciones de periodistas, levantamientos. Pero también coches bomba, cobros de piso, desplazamientos, balaceras en fiestas donde hay niños. En síntesis, el paraíso prometido en el 2018, transformado en un infierno en el 2023. De un momento a otro, cruzaremos la barrera de los 160,000 asesinados en lo que va del sexenio. El dato es de T Research, un récord nunca visto. Pero López Obrador dice que es amarillismo de la prensa conservadora y que los homicidios disminuyen. El presidente va para 5 años en el poder con el mismo discurso. Es herencia del pasado. Le quedan 14 meses y pico en Palacio y se va a ir a la chingada su rancho, dejando el peor desastre en materia de seguridad. Ese es su talón de Aquiles, pero AMLO tiene concentrada su atención en las corcholatas y en denostar a la oposición en lo general y a Xóchitl Gálvez en particular. Solo hay algo que lo distrae más que el concurso de las corcholatas: el béisbol, comenta mordaz el senador del Grupo Plural Germán Martínez. Y agrega: no lo distrae una niña asesinada en un elevador en el IMSS. No lo distraen jesuitas muertos. No lo distraen el reclamo de los obispos en Chiapas, Apatzingán y Morelos. La nota roja en las últimas 3 semanas ha sido Chilpancingo. Las escenas que vimos en días pasados son elocuentes. La autoridad doblegada, humillada, rebasada. Vimos en las pantallas el robo a la policía de un carro tanque blindado que fue utilizado para romper las puertas del Congreso local y llegar a Palacio de Gobierno. Vimos también una multitud integrada por transportistas y miembros de diversas comunidades de Guerrero, armados con palos, piedras y machetes, en los momentos en que se rompía el cerco de seguridad establecido por la autoridad para evitar el bloqueo de la autopista del Sol, que duró 2 días. Nos enteramos que 13 policías y guardias nacionales fueron retenidos y llevados quién sabe a dónde. Ya fueron liberados y la autopista desbloqueada, a cambio de la promesa de que el gobierno va a construir 5 obras carreteras. Pero López Obrador anda buscando al tonto que crea que se movilizaron por las obras y no por la liberación de 2 líderes de la organización delincuencial que están detenidos. En la última semana de junio, supimos que 7 descuartizados, cuyas partes fueron esparcidas en las calles de la capital de Guerrero. Al día siguiente, nos horrorizamos con el asesinato de 7 taxistas allí mismo. Y en julio fuimos testigo del encuentro entre la alcaldesa Norma Otilia Hernández y el líder del grupo criminal Los Ardillos. En la reunión no hubo negociación, asevera la funcionaria de Morena. En el Congreso de la Unión comienzan a aparecer voces que reclaman se ejerza en Guerrero la facultad de desaparición de poderes. Uno de ellos es de Morena, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán.
El otro es Jorge Triana, diputado del PAN. Pero Yulén Rementería, coordinador de los senadores del Azul, considera que no es necesario llegar a eso. Lo que necesitamos es que se atienda el problema desde la federación. Aunque acotó, hay un verdadero desastre. Lo que pareciera es que la autoridad, tanto estatal como federal, lo estuvieran como justificando. Ya hasta encontronazos entre el presidente y el senador Salgado Macedonio. Uno culpa a la derecha, el senador, y el otro culpa a un grupo delincuencial. El remate estuvo a cargo de Germán Martínez. Urge devolver el miedo a los criminales, porque hoy en Chilpancingo tienen miedo los ciudadanos. El vertiginoso ascenso de Xóchitl Gálvez como aspirante a la candidatura presidencial del PRD ha sacudido no solo al MC, que no es miembro del bloque opositor, sino también al PRD. Llegó al correo del Arsenal copia de una carta de Jesús Ortega, líder moral de la corriente Nueva Izquierda del Amarillo, en el que dice que la hidalguense significa la opción verdadera para vencer al régimen autoritario de AMLO. El histórico de los chuchos convoca simultáneamente a la construcción de los clubes socialdemócratas en apoyo a Xóchitl Gálvez, cuya tarea es sumar adhesiones a la propuesta de la hidalguense. Nos cuentan que Jesús Zambrano, presidente en funciones del PRD, dice, primero los de casa, en referencia a que hay que apoyar en esta etapa a los dos aspirantes del PRD, registrados en la contienda para elegir al candidato presidencial del Frente Amplio por México en el 2024. Uso de razón, por Pablo Iriar, que se publica en el periódico El Financiero. El incendio de AMLO se ve en Estados Unidos. Los gobernantes de Morena hicieron sus compadres a los narcos en regiones que hoy se incendian. Todos lo vimos. La alcaldesa de Chilpancingo arrancó su trienio sentada con los capos del cártel de los Ardillos, que querían la plaza en manos de los flacos, y ahora le reclaman su incumplimiento. Protegieron a un cártel, el de Sinaloa, y el rival, Jalisco Nueva Generación, también reclama trato preferencial. ¿No quieren? Entonces por la fuerza. Secuestran a 16 empleados públicos en Chiapas y sientan al gobierno. El poderoso cártel que atacó la central de abastos de Toluca y calcinó a 9 personas, entre ellas a 3 menores de edad, busca el control de la extorsión y el derecho de piso, desplazar la hegemonía de la familia michoacana, y le dice a Delfina Gómez que con ellos y no otros debe negociar. Asesinan a periodistas con la mano en la cintura. Mataron al corresponsal de la jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez, y 2 días después la alcaldesa de Tepic pidió licencia al cargo para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Mientras la nación sufre el mayor embate armado de organizaciones criminales, el presidente ocupa su tiempo en jugar a los tapados, a las corcholatas y a desprestigiar a la posible candidata opositora. Ninguna de esas es su función. El país se incendia y las llamas se ven hasta Estados Unidos. Desde la lapidaria aseveración del general Glenn D. Van Hendrick, jefe del Comando Norte en marzo de 2021, 35% del territorio mexicano en manos del narco, la perspectiva de la Casa Blanca y el Congreso y la Academia es coincidente. La situación de ingobernabilidad en ciertas regiones de México ha empeorado y puede empeorar aún más. El Instituto Baker de la prestigiosa Universidad de Rice, Texas, entregó en enero de este año el estudio México Country of Look 2023, del que reproduzco algunas partes. Son previsiones certeras, sin carga ideológica que solo la irresponsabilidad presidencial se niega a ver.
disputas del cártel de la droga entre Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación en 2023. El conflicto entre el cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación es la batalla definitoria de la guerra contra las drogas en México. Existen dos posibilidades compensatorias para que el Cártel de Sinaloa avance hacia 2023. En la primera, las facciones dentro del Cártel de Sinaloa podrían fragmentarse y entrar en un conflicto interno. En el segundo, que creemos más probable, el Cártel de Sinaloa trabajará diligentemente para contrarrestar al Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel de Sinaloa no puede darse el lujo de fragmentarse entre grupos como las facciones lideradas por Chapitos y Mayo Zambada. Las presiones externas promueven así la cohesión interna. Veremos una expansión continua del Cártel Jalisco limitada solo para la fragmentación interna y las fuerzas del Cártel de Sinaloa, otro impulsor de la violencia. Puntos calientes violentos. Esperamos que continúe la violencia en la región más amplia de Tierra Caliente que comprende el estado de México, Michoacán y Guerrero. Esperamos que las ciudades portuarias como Manzanillo, Colima y los estados circundantes sean objeto de disputas directas o indirectas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los puertos son de vital importancia para el comercio de drogas sintéticas, dada la necesidad de precursores químicos importados de China y cada vez más de India. Además, esperamos que los estados a lo largo de la frontera vean altos niveles de violencia a medida que se desarrolla esta batalla en estados como Baja California y Sonora. Los altos niveles de violencia continuarán en Zacatecas y Guanajuato, donde los oleoductos y las carreteras a la frontera han hecho que estos estados sean más valiosos en una era de tráfico de fentanilo y robo de petróleo. El crimen organizado se expande a los mercados legales y las elecciones. Las elecciones mexicanas se han caracterizado por la intromisión del crimen organizado, como sucedió en la pasada elección en Sinaloa, Sonora y Guerrero y Nayarit. Lamentablemente, esperamos que estos grupos criminales intenten intervenir y financiar las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila, para obtener beneficios y actuar con impunidad. El crimen organizado continuará expandiendo sus tentáculos hacia los mercados legales y lícitos. Más violencia de alto impacto. Es probable que los niveles generales de violencia se mantengan estables o aumenten levemente a 27-30 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un aumento en los incidentes de seguridad de alto perfil entre los cárteles y el Estado. Las respuestas violentas a las aprehensiones de altos mandos del cártel se han convertido en la norma desde la liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, tras un asedio del cártel de Sinaloa en Culiacán. En respuesta al intento de arresto de 2 operadores del cártel en agosto de 2022, el cártel Jalisco respondió con violencia a gran escala en Baja California, que incluyó 30 vehículos quemados. El alcalde de San Miguel Totolapan, Guerrero, fue asesinado en la presidencia municipal junto con otras 17 personas. El descarado ataque, que contó con cortes de ruta y también tuvo como blanco la casa del alcalde, fue reivindicado por el grupo armado Los Tequileros. Es probable que haya más incidentes de alto impacto como este en 2023. Estos incidentes se están volviendo tan comunes que ya no aparecen en el ciclo de noticias. Fin de las citas. El incendio de México se ve desde Estados Unidos.
se adelanta incluso lo que va a suceder. Aquí AMLO juega a las corcholatas y a destapar tapados, y se enoja si alguien gana más que él. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Borra Dante Ebrard, se anota él para 2024. El senador Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, cerró ayer las puertas de su partido a Marcelo Ebrard como candidato presidencial en caso de que el ex canciller no sea postulado por Morena para el cargo. Y aprovechando el viaje, aclaró también que los naranjas tampoco están pensando en Xóchitl Gálvez para 2024, pues en diciembre darán a conocer a su propio candidato, ya que la mayoría de la gente no cree en las coaliciones. El veracruzano aseguró que los mexicanos ya están hartos de los políticos de siempre, y que por tal motivo empezarán a dar paso al relevo generacional en su partido con un candidato, como él. Cierto que ya se había comentado que Dante exploraba la posibilidad de ser candidato presidencial de MC, pero la mayoría creía que era un chiste y que los enemigos de los naranjas solo querían desprestigiarlos. Porque está bien que en Estados Unidos había llegado un veteranazo como Joe Biden a la Casa Blanca, pero los gringos acostumbran a ir contracorriente. En la mayor parte del mundo están surgiendo presidentes más jóvenes. Si bien Delgado se cuidó de no proclamarse como favorito de MC para suceder a Andrés Manuel López Obrador, claro que estará en la pelea, así sea como la última opción. En un tour por varios noticieros, el senador repitió en todas la cantaleta de criticar el método de selección del Frente Amplio opositor, donde se da prácticamente como un hecho la postulación de Xóchitl para la presidencia de la República. En cada entrevista afirmó que su partido mandó a hacer algo así como la madre de todas las encuestas, que según él demuestran que los mexicanos están hartos de los políticos tradicionales y que no aprueban las candidaturas comunes. Periodistas como Ciro Gómez Leiva y Pepe Cárdenas, entre otros, le pidieron mostrar la supuesta encuesta, a la que Dante respondió que es tan amplia que les llevaría bastante tiempo analizarla, pero que pronto se las enviaría. Ahora se entiende por qué Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, decidió bajarse antier de la contienda presidencial por MC, argumentando que no entendía cuál era la estrategia de su partido y que mejor no opinaría más, a fin de no confrontarse con Dante. Sería muy interesante ver qué opina gente como Luis Donaldo Colosio, Samuel García o Salomón Chertorivsky sobre el anuncio de Dante, de que no se descarta para representarlos como candidato presidencial. Hay bastantes gigabytes de diferencia entre esta generación con su líder, como para que pudieran entender el mismo idioma. Ni modo que las nuevas generaciones que presumen tener MC se puedan sentir representadas por un candidato así. Ojalá se pudiera revisar en su encuesta cuántos conocen a Dante, o lo que es peor, cuántos se acuerdan de él. Y del veto a Marcelo, que es su amigo, suena más como distractor. Centavitos. Quien aprovechó la pelota que le pusieron para sacarla del parque fue el panista Santiago Taboada, luego de que el presidente lo destapara en su mañanera para jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2024. Si no todos conocían al alcalde de Benito Juárez, tras la mención presidencial, ahora lo ubican hasta en otros estados del país. El joven panista no iba a dejar pasar esa pichada, por lo que ayer no solo ratificó que irá por la candidatura, sino que ya hasta anunció que empezará a barrer la casa para solicitar licencia al cargo y lanzarse
por la capital, donde, por cierto, muchos ven a la oposición como amplia favorita para ganar. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Dante, infiel de la balanza y candidato. Ante la crisis de la oposición, incapaz en 5 años de organizar un liderazgo competitivo y una alternativa de gobierno, creció la figura de Dante Delgado y su partido Movimiento Ciudadano, al punto de convertirlo en el objeto del deseo y factor decisivo de la sucesión presidencial del año que viene. Y sí, fueron los presidentes del PRI, el impresentable Alejandro Moreno, que con 2 cachetadas que en su ordinariez llamó de otro modo, tiene, y del PAN Marco Cortés con sus limitaciones, lo que desde sus monopolios partidistas impidieron a los mexicanos contar con una opción real de cambio de gobierno en el 2024. Si ellos, con sus intereses personales, políticos y financieros, los que perdieron las elecciones en 23 estados por anteponer sus mezquinas ambiciones a la salud democrática de la nación, son los que hoy encabezan una coalición opositora que con los mismos tendrá el mismo destino, la derrota. Sí, en ese yermo se apoderaron de los despojos de su partido, pero también de sus prebendas y dineros, por encima de una posibilidad real de oposición que quieren construir de última hora con base en personajes y no en prestigios de los que carecen. Así dejaron todo el escenario a una fuerza menor que ellos hicieron decisoria, Movimiento Ciudadano y su creador Dante Delgado, quien ayer me aseguró que el 5 de diciembre tendrá candidato presidencial, abriendo la posibilidad de ser él mismo, pero también de que en febrero hubiera una especie de primaria con el autollamado Frente Opositor para decidir a un candidato único, y todo por los Morenos y los Cortés, mercaderes que tendrán que responder. Por lo pronto en la oposición, en su infierno, el infiel de la balanza es Dante. Retales. 1. Abrazos. El presidente, dedicado como está a la sucesión presidencial, reconoció que los manifestantes que desde el fin de semana incendiaron Chilpancingo eran manejados por el crimen organizado, los ardillos, y los emplazó a no dejarse manipular, lo que es fácil decir desde su palacio blindado por militares. Pero a ver, vaya allá. 2. Capos. Ese pueblo bueno, que secuestró a 15 personas entre policías estatales y guardias nacionales, y que con el rino que les robaron irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, fueron los mismos que negociaron con el secretario de Gobernación de Guerrero para liberar a las víctimas. Es decir, el gobierno sí negocia con los representantes del crimen organizado. Y 3. Atentado. El que la madrugada del martes hayan ejecutado a 9 locatarios de la central de abastos de Toluca y luego incendiado la bodega donde arrojaron los cuerpos, tiene la firma indeleble del crimen organizado. Pero allí insisten en que fue un ajuste de cuentas entre locatarios, lo que es quererle bajar a la gravedad y a la realidad. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 12 de julio de 2023. Tenga usted un excelente ombligo de semana, cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro sitio www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.